inquietudes aquí expresadas por el representante Cárdenas y el representante Lemus, yo quisiera primero expresar que he sido siempre un defensor del Congreso de la República, de su majestad y sobre todo de la dignidad de la misión que le encomienda cada 4 años los colombianos a los parlamentarios, a los representantes y a los senadores. Y que nunca provendría de mí alguna iniciativa que mermara dicha autonomía, que sometiera a este poder a dictámenes de la rama ejecutiva, y que siempre he propendido por reforzar las competencias de esta rama del poder público, que es la rama legislativa. Yo creo que hay una confusión de muy buena fe respecto del alcance de este proyecto, respetado representante Cárdenas y respetado representante Lemus. De ninguna manera se despoja el Congreso de la República de su competencia legislativa, que es la segunda en orden de importancia después de la competencia de control político a la rama legislativa. Lo que yo propendo básicamente, o lo que yo pretendo con esta norma es justamente no tener que revisar el carácter unitario de nuestra nación y ceder a las tentaciones que existen en algunos medios académicos de llevarnos hacia un Estado regional o hacia un Estado federal. Discusiones, pienso yo, bizantinas, pero sobre todo discusiones, a mi parecer, de cierta manera inmaduras, porque pretenden entender que existe un camino lineal. Primero va el Estado unitario, después el regional y después el federal, como si llegar al Estado federal fuera una especie de nirvana o de realización de todas las naciones. Yo lo que pretendo acá es lograr resultados muy similares a los que se obtienen en el ejercicio de la autonomía que tienen las regiones en estados regionales como Italia y España, o que se obtienen en estados federales sin renunciar nunca al carácter unitario de nuestra nación. ¿Cuál es el elemento esencial del Estado unitario? La centralización del poder legislativo en un solo punto de la geografía nacional. Esa es la diferencia entre un Estado regional y un Estado unitario y un Estado federal. Es que existe una sola fuente de creación legislativa, de creación normativa, que es el Congreso de la República. Y aquí de ninguna manera estamos poniendo en entredicho semejante pilar de nuestra Constitución, de nuestro Estado, porque además para ese propósito requeriría de una reforma constitucional y sería muy cándido de mi parte lograrlo o pretender lograrlo con una ley orgánica. Yo aquí lo que busco, o lo que buscamos los autores básicamente, y yo pido, honorables parlamentarios, que revisen bien el artículo 3, es que en el marco de competencias soberanamente transferidas por el Congreso de la República, competencias que pertenecían a la rama ejecutiva del orden nacional, transferidas por vía legislativa a la rama ejecutiva del orden departamental o municipal. Y mira aquí, doctor Lemus, previa definición del objeto, de la duración, como de las disposiciones que puedan ser derogadas, la entidad territorial pueda adaptar esas disposiciones a esa competencia que le ha sido transferida. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema educativo con un bachillerato que es igual para el municipio de Oporapa como para el municipio de Medellín. Pero yo estoy convencido que la ciudad de Medellín, como la ciudad de Bogotá, podría integrar en su bachillerato la formación vocacional. Es decir, nosotros aquí podríamos lograr que esos cuantiosos recursos que hoy recibe el SENA
casi 2,2 billones de pesos provenientes de la parafiscalidad, una parte se la enviáramos a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Barranquilla y a la ciudad de Bogotá, con el propósito de que la formación inicial dispensada por el SENA se pudiera integrar en el bachillerato que se dispensa en la ciudad de Medellín, Bogotá o Barranquilla. Una labor técnica compleja que yo no le puedo entregar a Oporapa, que no le puedo entregar de pronto al municipio de Jardín, como tampoco se lo puedo entregar a Turbaco de un día para otro, o a Caldono, pero sí se lo puedo dar a Cali, sí se lo puedo dar a Medellín y a Barranquilla para que ellos hagan esa experimentación inicial. Le damos los recursos, le damos la competencia, pero nos encontramos frente a un cuello de botella, y es que la ley es general. La ley en materia de educación es una sola ley para todo el país. ¿Cómo hago yo o qué hago yo, de qué ganamos nosotros dándole competencias a la ciudad de Barranquilla, Medellín o Bogotá si no pueden adaptar una ley que está hecha para ser igual tanto en Andes como en Jardín, como en Caldono, como en Oporapa, como Medellín? Aquí lo que hacemos nosotros es tome la competencia en materia de educación, integre esos recursos del SENA, esa formación técnica del SENA, crea un bachillerato técnico, pero esa norma, esa ley general de educación se la permitimos modificar en un objeto preciso y en los artículos 20, 15 y 18. Adáptela a su región. Decida sobre una decisión que le traslade al Congreso para que usted la tome, pero ellos no pueden legislar, ellos no pueden derogar estatutos enteros, ellos no pueden modificar leyes enteras, ellos no pueden otorgarse lo que no les ha sido transferido por el Congreso, y además a título experimental, porque es que esta transferencia no es definitiva. Esta es una transferencia para ver si lo pueden hacer. Si las ciudades, empiezan a abusar de esas competencias, el Congreso, gracias a estas normas experimentales, las recoge. Eso no funcionó, señores de Medellín, de Barranquilla y de Bogotá. Ustedes se tomaron atribuciones que no tenían, recojan esas competencias, porque la evaluación final sobre las normas transferidas las hace el Congreso de la República. Entonces, de ninguna manera estamos habilitando a las entidades territoriales para que legislen de manera general, ni estamos produciendo un despojo definitivo de competencias del Congreso. Yo jamás presentaría eso. Además, es algo inconstitucional. Habría que hacer una muy profunda reforma constitucional para ese propósito. Y de ninguna manera, doctor John Jairo, le estamos entregando facultades a la rama ejecutiva para que suspenda decisiones del Congreso, otra facultad absolutamente inconstitucional. Lo que estamos creando, doctor John Jairo, es un procedimiento administrativo de control de legalidad de las decisiones, cuya última decisión la tienen los jueces de la República. Se lo explico muy brevemente. Países como España, Francia o Italia, algunos land alemanes, en el momento en que eliminan el control de tutela por parte de la entidad del Estado central sobre las entidades territoriales, control de tutela que permitía básicamente la posibilidad por parte de los ministerios de revocar, derogar o modificar decisiones de las entidades territoriales, y que sujetaba autorizaciones previas, porque aquí todo funcionaba con autorización previa. Las decisiones de las entidades territoriales las sustituyeron estos controles por controles administrativos de legalidad. ¿En qué consisten? Estas facultades experimentales que le permiten a las entidades territoriales hacer modificaciones puntuales y precisas previa delegación y autorización del Congreso, pues justamente para que no abusen, para que no se extralimiten, para que no modifiquen, como dice aquí, facultades previstas en leyes estatutarias, orgánicas, constitucionales o normas de naturaleza que puedan afectar derechos fundamentales, pues justamente para que no se extralimiten, todas esas disposiciones emanadas de las entidades territoriales en virtud del control administrativo de legalidad pasarán a una revisión por parte de los jueces administrativos. Lo que hace el gobierno central es recibir esos actos administrativos, verificar su legalidad, pero son los actos administrativos de las entidades territoriales, y se los remite al juez cuando encuentra alguna observación de ilegalidad.
El poder que tiene el Estado central respecto a esos actos es suspenderlos si encuentra una ilegalidad flagrante, pero la suspensión definitiva, como dice el texto, la toma el juez administrativo, que es el único que puede sacar del ordenamiento jurídico un acto administrativo producto de la autonomía de las entidades territoriales. El único rol que asume, y lo podrá observar en el artículo 3 y 4, respetado doctor John Jairo Cárdenas, el Estado central es recibir las solicitudes de transferencia de competencias nuevas de la nación hacia entidades territoriales, priorizarlas y presentarlas al Congreso. El Congreso es el que define a través de este procedimiento, porque esto es un procedimiento legislativo, si las transfiere o no. Y el Congreso es el que decide si le da la facultad a la entidad territorial de modificar, el artículo 20, 24, 28 de determinada ley, o si no. Es decir, toda la decisión en última reviste o reviene o le corresponde al Congreso. Es el Congreso el que decide si amplía el periodo de experimentación, es el Congreso el que decide si estandariza el ejercicio de esa competencia a todas las entidades territoriales del país de la misma categoría, o es el Congreso de la República el que decide, mire, sabe que usted abusó, no funcionó esa experimentación, recoja esas competencias y olvidémonos de las mismas. Tiene el uso de la palabra el representante Carlos Eduardo Guevara. Gracias, presidente. Quisiera retomar algunas de las inquietudes que se han venido planteando en la discusión de este proyecto, y entiendo el doctor Rodrigo Lara de cómo generar mayores competencias y también fortalecer las autoridades